Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia en Detalle en el que vamos a echar un vistazo a la desamortización hecha por Madoz. Si bien en uno de los capítulos anteriores de Historia en Detalle ya echamos un vistazo a la desamortización hecha por Mendizábal y los efectos que tuvo sobre la sociedad española del siglo XIX, el vídeo de hoy puede servir de complemento a este anterior si lo estáis estudiando juntos el tema de la desamortización y de manera independiente si queréis echar un vistazo por separado a esta idea. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, que me ayudará mucho a seguir haciendo vídeos, y ahora sin más preámbulo, comencemos. La última y definitiva fase desamortizadora en España, que recibe el nombre de desamortización de Madoz por el Ministerio de Hacienda que la promovió Pascual Madoz, o desamortización civil por el tipo de instituciones a las que fuertemente afectó. Tuvo una importancia muy superior a todas las etapas anteriores. Curiosamente, ello contrasta con la escasa atención que se le ha prestado hasta ahora por parte de los investigadores, que han privilegiado el estudio de la desamortización de Mendizábal por razones poco fundamentadas realmente. Tal importancia reside, al juicio de este canal, en tres factores principales: su duración, el volumen de los bienes movilizados y las grandes repercusiones que tuvo en casi todos los órdenes de la sociedad española. Vamos a echar un vistazo más detenidamente. La Ley General de Desamortización se promulga el 1 de mayo de 1855 y tras una breve suspensión entre 1856 y 1858, su aplicación se prolonga por encima de la diversidad de regímenes y gobiernos hasta bien entrado el siglo XX. Después de haber sido motivo de enfrentamientos entre conservadores y liberales, la necesidad de acabar con las propiedades de las manos muertas es ahora reconocida por todos como imprescindible para avanzar en el desarrollo económico del país. Y ya sabemos todos los que estamos aquí escuchando que España, si algún problema ha tenido siempre, es la economía, que nos cuesta mucho ponerla en marcha, especialmente durante el siglo XIX, en la que íbamos encadenando crisis tras crisis, y fue gracias a la desamortización que pudimos poner un poco de dinero en manos del Estado. Lo cierto es que comparado con ella, todas las etapas anteriores, frustradas en mayor o menor medida, adquieren la apariencia de meros precedentes, especialmente si tenemos en cuenta el segundo factor en el que reside su importancia: el volumen de los bienes privatizados. La ley de 1855 ponía de nuevo en venta, violando el concordato firmado con la Iglesia en 1851, los bienes del clero regular y secular que hubiesen quedado sin vender en la desamortización anterior. Pero también afectaba, por primera vez, a los bienes del Estado, de las órdenes militares, de las instituciones de beneficencia y enseñanza de los municipios y cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, expresión esta última que implica la liquidación definitiva de la propiedad amortizada en España. Por ello, no es extraño que el valor en remate de los bienes subastados, unos 8.200 millones de reales, supere en casi el doble a la desamortización de Mendizábal, que se dice pronto. Aunque el nombre desamortización civil que se aplica a este periodo no es totalmente correcto, puesto que fueron muchos los bienes del clero afectados. No cabe duda que fueron las instituciones civiles las que vieron privatizadas masivamente por sus patrimonios territoriales, algo que ocurría ahora por vez primera. Del clero regular se había vendido ya una parte muy importante de sus bienes, por lo que ahora la ley de Madoz no hace más que liquidar lo que quedaba. No así del clero secular, su riqueza había quedado casi intacta por la pronta suspensión de la ley de Espartero en 1841 y es ahora enajenada mayoritariamente. Se puede calcular, según los datos recogidos por Simón Segura, un gran investigador, que en torno a una tercera parte del valor de los bienes vendidos pertenecía a instituciones eclesiásticas. De las instituciones civiles procede el grueso de las fincas subastadas, correspondiendo a beneficencia entre un 15 y un 20% aproximadamente, y proporciones muy pequeñas a instrucción pública al Estado y al secuestro del infante Don Carlos. Son especialmente destacables en este sentido los bienes municipales por las más importantes superficies que ocupaban tradicionalmente y porque casi la mitad del valor corresponde a este tipo de propiedades.
Sobre los bienes de los municipios es necesario hacer algunas precisiones previas. Existían dos tipos tales de bienes. Por un lado teníamos los bienes de propios y los baldíos o comunales. Los primeros, los propios, pertenecían a los municipios en cuanto a instituciones y su destino era comúnmente el arriendo a vecinos o a forasteros. Las rentas que producían servían para sufragar los gastos de las corporaciones, teniendo los impuestos municipales el carácter de recursos extraordinarios. En cuanto a los bienes comunales, pertenecían a la comunidad de los vecinos de cada parroquia o municipio, y su aprovechamiento era libre y gratuito para todo el mundo. Su función en las pequeñas explotaciones campesinas era insustituible. Sus pastos alimentaban los ganados de todos los vecinos. En las superficies más apropiadas para ello se hacían roturaciones itinerantes por el sistema de rozas, lo que permitía cosechas suplementarias en una economía acechada por la escasez. De ellos extraía a los vecinos maderas y leñas para sus necesidades. Precisamente por todo lo de la legislación desamortizadora, daba la posibilidad a los ayuntamientos de solicitar la excepción de la venta de los bienes comunales, con tal de que su aprovechamiento hubiese sido libre, gratuito, para todos los 20 años anteriores de la promulgación de la ley. Lo que ocurrió en la práctica es que las corporaciones municipales, controladas por potentados locales interesados precisamente en la adquisición de tales tierras, solo en contadas ocasiones solicitaron tales excepciones y la mayor parte de los comunales en España fueron enajenados como si perteneciesen a los municipios, bajo la calificación de bienes de propios. A pesar de que el patrimonio municipal había sido objeto desde la época de Carlos III de sucesivas disposiciones que pretendían su reducción a la propiedad privada, en la práctica se mantuvo casi intacto hasta 1855. En esta fecha se hizo por parte del Cuerpo de Ingenieros de Montes una clasificación de los montes públicos, del Estado, comunales y propios, para deslindar aquellos que iban a ser objetos de enajenación y aquellos otros que la Administración quería conservar con objetos de preservar su arbolado. Pues bien, según dicho estudio, había en España más de 10 millones de hectáreas de montes públicos, la mayor parte de los cuales eran propiedad de los pueblos. Se declararon enajenables unos 3,5 millones de hectáreas, el 7% del territorio nacional, aunque seguían en manos de los pueblos una buena parte de sus bienes comunales. Una clasificación posterior lanzó a las subastas casi todo lo que quedaba. Las ventas. En otro orden de cosas, es necesario aclarar algo con respecto a la técnica de las ventas. Si en las etapas desamortizadoras anteriores se había autorizado el pago en títulos de la deuda admitidos por todo su valor nominal, lo que suponía para los compradores un fabuloso negocio dada la depreciación de los mismos, ahora se admitía solo, salvo algunas excepciones, el pago en dinero, en cash. La finalidad de esta desamortización, al igual que las anteriores, era, entre otras, poner solución al problema de la deuda y a la crisis económica. Pero aquí la conexión entre ambas cuestiones se hace por un mecanismo diferente. Con el producto de las ventas, el Estado compraba los títulos circulantes por su valor de cotización, con lo que se ponen las bases para una efectiva solución al problema crónico y de una deuda de proporciones incontrolables y que no había cesado de aumentar durante el siglo XIX. Estas juiciosas disposiciones van a condicionar la participación en las adquisiciones de los distintos sectores sociales, porque al tener que pagar los bienes por su valor real, la burguesía no va a manifestar el mismo espíritu por acaparar todos los bienes como en etapas anteriores. Aunque existen todavía pocos estudios sobre el asunto, pensamos que el campesinado participó en más amplia medida que en las desamortizaciones previas, especialmente en la década de 1870, cuando fueron apareciendo opciones de inversión al dinero de la burguesía que ofrecía intereses más altos que los que podía proporcionar la tierra y cuando además los mejores y más apetecidas tierras ya se habían enajenado. Al menos esta hipótesis, si no fuese aplicable a todo el país, sí lo sería para zonas de pequeña y mediana propiedad. En el norte de España, en Asturias por ejemplo, está comprobado que fue así.
Quizás en provincias del centro y la venta de fincas de elevada superficie y valor seguiría impidiendo al pequeño campesino, como el propietario, el arrendatario o el jornalero, al acceso a las subastas con algunas posibilidades de éxito, ya que no tenían tanto como otros. De manera que podemos determinar que muchas veces la gente más pobre terminaba llevando tierras que no eran fértiles y que no iban a generarle los mismos beneficios que aquellos que tenían bastante dinero, que la alta burguesía, por así decirlo. También hay bastante espacio para la reflexión aquí, ya que en España, en pleno 1870, veíamos cómo la burguesía empezaba a coger mucha más fuerza. Casi 60, 70, incluso 80 años más tarde que muchas de las naciones europeas, absolutistas o liberales, ya no importa. En España seguíamos arrastrando todas las penurias de ese horroroso rey que era Fernando VI y su vuelta al absolutismo. Y los partidarios del crápula de su hermano y de los herederos próximamente, que en pleno año 1870 generaron la sangrienta guerra carlista con el fin de volver al antiguo régimen. Censos y redenciones. Otra cuestión que caracteriza a la desamortización de Madoz y que la diferencia claramente de la etapa de Mendizábal es el tratamiento de los censos. El censo es la sujeción de bienes inmuebles al pago de un canon o rédito anual en retribución de un capital que se recibe en dinero, también llamado censo consignatario, o del dominio pleno, que se llama censo reservativo, o menos pleno, el censo enfiteutíco, que se transmite de los mismos bienes. De una manera general, la legislación desamortizadora, antes de sacar a subasta el dominio directo, daba la posibilidad a los cultivadores de las tierras acensuadas, propietarios del dominio útil, de redimirlo mediante el pago de la capitalización, convirtiéndose en plenos propietarios de las mismas. Ahora bien, siendo campesinos mayoritariamente los potenciales beneficiarios de estas disposiciones y derivándose de su aplicación, la sustracción a las subastas de una parte importante de la propiedad, la desamortización de Mendizábal había puesto el asunto muy difícil para los redimentes, imponiendo unos tipos de capitalización, un 1,5%, lo que implicaba disponer de la renta correspondiente a 66 años, que eran muy abusivos para cada una de las personas que compraran. Muy pocos fueron los campesinos que lograron hacer plenos propietarios de las tierras que cultivaban, redimiendo los censos que gravitaban. Así, en Galicia y en Asturias los foros no fueron redimidos, sino que entraron en las subastas y fueron adquiridos mayoritariamente por la burguesía. Los campesinos foreros continuaron cultivando unas tierras sujetas al pago de rentas, que ahora había de entregar en vez de al clero a los nuevos propietarios. En este aspecto, la desamortización de Madoz da un tratamiento bien diferente al problema de las redenciones, aplicando unos tipos de capitalización que iban desde el 4,8 al 10%, que lo que facilitaba en gran medida la redención de los censos por parte de los campesinos. En consecuencia, parece que abundaron los labradores que se hicieron plenos propietarios de unas tierras gravadas con censos y sujetas hasta entonces al pago de rentas, paralelamente a la progresiva pérdida de interés por parte de la burguesía por adquirir este tipo de bienes. Contra lo que hasta hace poco se pensaba, el fenómeno del acceso a la propiedad mediante la redención parece que no se limitó al caso de las regiones donde se había desarrollado el foro como forma de cesión de tierras a los campesinos. La propia legislación desamortizadora daba la posibilidad a los arrendatarios que hubiesen mantenido sus arriendos mediante sucesivas renovaciones continuadamente desde antes de 1800 de conseguir el dominio útil de tales tierras, aplicándose posteriormente a estas el mismo tratamiento que a los censos y foros, y este mecanismo afectaba en principio a todo el país. El tercer factor que radicaba la importancia de la desamortización de Madoz, según señalamos al principio, era el relativo de las repercusiones tanto económicas como sociales que provocó en la sociedad de la época. En primer lugar, a diferencia de etapas anteriores, produjo un reforzamiento del latifundismo, debido a las grandes extensiones que ocupaban las fincas que ahora se ponen en venta, como bienes privados, comunales o baldíos. Pueden resultar revelador al respecto diversos estudios hechos sobre Ciudad Real o sobre Valladolid. En Ciudad Real, más de la mitad de los bienes vendidos eran procedentes de los propios y de los comunales, subastándose casi exclusivamente fincas de extensión superior a las 100 hectáreas.
Dado que la mayor parte de los compradores rematan varias fincas, la desamortización provoca un proceso de concentración de la propiedad. A las mismas conclusiones llegan los estudios sobre la desamortización civil en la provincia de Valladolid. Por tanto, la desamortización de Madoz acentúa la estructura latifundista en las provincias del centro y el sur de la península, precisamente donde las tierras de propios y comunales ocupaban más amplias superficies. Puede resultar revelador de ello la relación de las provincias donde más incidencia tuvo la enajenación de bienes propios, como Cáceres, Badajoz, Madrid, Burgos, Toledo, Guadalajara y Cádiz, en este mismo orden. En un latifundismo burgués, por la condición social de sus propietarios, que viene a unirse a otro latifundismo de mayor importancia, el nobiliario resultante de la peculiar abolición del régimen señorial, con la conversión de la jurisdicción en propiedad. En segundo lugar, al venderse los bienes de aprovechamiento comunal, la desamortización civil privó a los campesinos de los usos colectivos en tales bienes, constituyendo un elemento imprescindible para la supervivencia de las pequeñas explotaciones. La privatización de tales bienes hace que se produzca desde mediados del siglo XIX una constante crisis de la pequeña y mediana propiedad, incapaz de competir en el mercado frente a las grandes explotaciones agrícolas. Como consecuencia de tal crisis se acentúa la tendencia emigratoria de la población rural, que alcanza cuotas muy altas a finales del siglo XIX y principios del XX. Una emigración que se dirige tanto a las zonas más industrializadas de la península como especialmente a las colonias de ultramar. Pero conviene matizar este asunto, puesto que tales afirmaciones no son igualmente válidas para todo el territorio nacional. En las provincias de la franja norte de la península, los montes comunales, por no ser susceptibles de aprovechamiento más que como pastos para las ovejas, no despertaron el interés de la burguesía y quedaron mayoritariamente en manos de los mismos pueblos. Ello explica la mayor resistencia de la pequeña explotación a desaparecer y el contraste que aún hoy se mantiene con la mayor parte del resto de la península en cuanto al reparto de la propiedad y al tamaño de las explotaciones. Otra tercera consecuencia fue la provocada por la venta de los bienes de propios en los que se basaba buena parte de los ingresos de los ayuntamientos. A pesar de las compensaciones económicas que se les dio en títulos de deuda pública, que se devaluaban rápidamente, las haciendas locales quedaron arruinadas y con ellas los servicios asistenciales que venían cumpliendo con ocasiones de crisis agrarias o calamidades públicas. Ello va a provocar a corto plazo un incremento de la presión tributaria de los ayuntamientos, que se traducirá en una causa de profundo malestar de las capas populares urbanas. No hay que olvidar que una de las motivaciones de las movilizaciones urbanas de la segunda mitad del siglo XIX será la abolición de ciertos impuestos municipales, aquellos que gravaban productos del consumo popular. En otro orden de cosas, a la desamortización de Madoz se la responsabiliza de los cambios más profundos producidos en la agricultura española a lo largo del siglo XIX. En las etapas desamortizadoras anteriores se habían vendido bienes que estaban mayoritariamente cultivados, por lo que su privatización no hace más que cambiar de manos su propiedad. No parece que tal cambio haya producido transformaciones en las formas de cultivo. Pero en esta etapa entran en las subastas bienes de propios y comunales que tradicionalmente habían servido de pastizales para el ganado. Siendo muchos de ellos tierras susceptibles de cultivo, los nuevos propietarios, inducidos por la elevación de los precios de los productos agrícolas, mantenidos al abrigo de la competencia extranjera mediante una política proteccionista, van a poner en cultivo tales tierras dedicándolas al trigo en la zona interior y a la vid en la periferia mediterránea. Por ello, la desamortización de Madoz introduce unos cambios sustanciales en el paisaje agrario, al provocar una ampliación del espacio roturado. España, tradicionalmente deficitaria en productos agrícolas, logra el autoabastecimiento e incluso en algunos años alcanza saldos exportables de trigo. Pero tales roturaciones, si en principio fueron positivas para la economía, a la larga revelaron sus consecuencias negativas. El aumento de la producción se consiguió por incremento de la superficie cultivada y no por un aumento de la productividad por hectáreas. Esta incluso bajó al entrar en cultivo tierras marginales de escasa calidad. La baja productividad mantiene unos costos altos y los grandes propietarios logran imponer unos aranceles proteccionistas para reservarse el mercado nacional e impedir la competencia de los productos extranjeros mucho más baratos.
A la postre, pues, se está con ello impidiendo la modernización de las explotaciones. Se está manteniendo el arcaísmo en los sistemas de cultivo, en beneficio de la burguesía propietaria. En el caso de la vid, tras unos años de esplendor, cuando la filoxera arruina la producción francesa, la crisis sobreviene a los pocos años al llegar la plaga a España. Otro de los aspectos negativos de esta ampliación del espacio rotulado fue la reducción peligrosa de las zonas de pastos. A la crisis agraria de finales del siglo XIX se le vino a sumar una crisis ganadera, tanto más peligrosa por cuanto incida todavía más negativamente sobre la productividad agrícola al escasear algunos abonos animales. Un efecto destacable igualmente de la desamortización en general y de la de Madoz especialmente por el volumen de dinero movilizado fue la absorción que provocó de capitales de la burguesía, que era la clase llamada a realizar la revolución industrial. Para Gabriel Tortella, la desamortización fue uno de los factores decisivos que explican el fracaso de la revolución industrial en la España del siglo XIX. Distrajo grandes sumas de capital que pudieron haber sido invertidas en la industria. Son reveladoras las cifras que cita: de 1856 a 1865 se vendieron fincas por valor de 816 millones de pesetas y en 1865 el capital de las sociedades industriales por acciones eran de 98 millones. Lo que hizo la desamortización en este aspecto fue transferir grandes sumas de capital de manos privadas al tesoro público, que las destinó a enjugar los déficits de presupuestos del Estado, cuyos gastos eran económicamente improductivos, como siempre. Para la burguesía española, por lo menos hasta los años 1870 u 80, en parte la inestabilidad política y en parte por su propia debilidad, la posesión de tierras era preferible a la de industrias, independientemente de las respectivas tasas de rendimiento. Finalmente, la desamortización de Madoz contribuyó decisivamente, junto con otros factores, a crear lo que se dio a llamar la cuestión social. Esto es, los graves problemas sociales que se empiezan a plantear en España desde mediados del siglo XIX por parte del campesinado. La mayor parte de los bienes vendidos fue a parar a manos de la burguesía urbana y de los hacendados rurales, especialmente en el centro y sur de la península, donde se subastaban fincas de elevada superficie y valor. Si bien en algunas zonas del norte una parte de los campesinos lograron acceder a la propiedad a través de las redenciones de censos y foros como gracias a un mayor fraccionamiento de las propiedades subastadas, en el resto de España la desamortización provocó una nueva frustración, otra más, en las esperanzas de los campesinos de acceder a la propiedad de la tierra. Viendo el maltrato que se le daba a uno de los sectores principales de nuestro país, no es de extrañar que luego las participaciones en las revueltas de principios de siglo. Esa frustración venía a sumarse de los desengaños de las desamortizaciones anteriores y sobre todo al fraude que se cometió con la conversión de la jurisdicción señorial en propiedad privada a favor de los señores. La desamortización de Madoz era una prueba más que los liberales estaban llevando a cabo una política agraria que lesionaba gravemente a los intereses del campesinado, a la vez que daban acogida a todas las pretensiones de la nobleza. La respuesta del campesinado a todo este proceso de transformación de la estructura de la propiedad se fragua con unas agitaciones que sacuden cada vez con más violencia las zonas latifundistas. Las revueltas agrarias de la segunda mitad del siglo XIX constituyen el rechazo de los campesinados a la política de los liberales y a todo el proceso de penetración de las relaciones de producción capitalistas en la agricultura. De manera que estamos viendo que a la agricultura no le interesaba ponerse en manos de un libre mercado. La agricultura prefería estar sostenida por el Estado. Y si nos ponemos a pensar ahora mismo en la agricultura en España a día de hoy, siguen en manos del Estado y de esa manera es la única que pueden sobrevivir, parece ser. Allí, voy a dar mi opinión, aunque ya sabéis que no me gusta hablar muchísimo de política, y especialmente de la política actual, que me da mucho asco. Los campesinos, con mucha razón, ahora mismo, en el momento en el que estoy grabando este vídeo, a marzo-abril de 2022, están haciendo diversas protestas porque les es imposible sostener el campo.
tiene gracia ver a ciertos politicuchos que no nombraré ponerse la medallita del campo, de que ellos son los que van a salvar el campo, cuando, si miramos su programa electoral, lo único que proponen es la máxima privatización de todos ellos y dejar de subsistirles, dejar de financiarles, dejar de protegerles. Pero claro, mucha gente está atada por su vieja ideología y no se han molestado ni siquiera en saber qué piensan los políticos a los que están votando. Pero bueno, no me gusta este final agridulce que he dejado al vídeo de la desamortización de Madoz. Espero que os haya quedado todo muy claro y, si no ha sido así, ya sabéis, me lo ponéis en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.